Hola a todos, bienvenidos a este episodio de Esencial Factor, donde estudiamos un poco de la palabra de Dios para conocer esos principios importantes que enseña la Biblia para nuestra vida espiritual, para nuestra salvación. Dios te bendiga, gracias por estar allí. En un tema anterior estudiamos acerca del hecho de que Dios justifica completamente, no a media. A veces enseñamos, a veces no. Hay personas que enseñan acerca de este tema importante como la justificación por la fe, solamente un solo aspecto, que es el aspecto judicial, que es la declaración como justo, en el cual ocurre en el cielo, pero dejan a un lado la experiencia vivencial o el aspecto vivencial, que es que Dios hace a la persona justa, dándole un nuevo corazón, una nueva mente, un nuevo sentir, de acuerdo a su promesa. Eso lo prometió Cristo, eso lo promete Dios, Jehová, en el Antiguo Testamento, y lo que significa también nacer de nuevo. Por lo tanto, ese nuevo nacimiento es dándole un nuevo corazón con nuevas inclinaciones, nuevos gustos, nuevos deseos. Por lo tanto, cuando esa persona es justa, porque Dios lo ha hecho justo, lo vimos por medio de la Biblia, lo vimos por medio de el comentario bíblico y también con citas de Ellen White, que Dios primeramente hace a esa persona creyente, la hace justa para luego declararla justa. También vimos que en Proverbio dice que para Dios es abominación declarar justo al impío, o sea, al que no lo es. Por lo tanto, Él tiene que hacerlo justo. Esa es la experiencia real de la justificación por la fe. Por eso te digo a ti, querido amigo, que esa es la mejor noticia que nosotros podemos escuchar en esta vida. Dios tiene el poder para hacerte justo. Dios tiene el poder para hacerte una persona obediente. Dios tiene el poder para cambiar ese corazón renuente, ese corazón terco, ese corazón imperfecto. Dios tiene el poder para transformarlo y de esta forma declararte justo, colocando ese manto de justicia, que no es otra cosa que poder para obedecer los mandamientos de Dios. Alabado sea el nombre de Dios por eso. Y hoy vamos a seguir viendo acerca de este tema de la justificación por la fe, pero vamos a ver de forma ilustrada en el Antiguo Testamento, con algo que se hacía en el santuario. ¿Por qué? Porque Dios en el santuario enseñó principios de lo que tiene que ver con nuestra salvación. Así que no te vayas. ¿Será que es importante conocer acerca de este principio bíblico? ¿Tú has sido justificado por la fe? ¿Realmente has sido justificado? ¿Vives la justificación por la fe cada día? Si no has visto el tema anterior, te pido que lo busques. Esencial Factor número 5, que es acerca de que Dios justifica, no a media, Dios justifica completamente. Vamos a comenzar para que veamos este principio de lo que ocurre por medio de un milagro. Saben ustedes que los milagros no están allí para llenar un espacio. Los milagros en la Biblia nos enseñan principios espirituales. ¿Ves? Por ejemplo, el milagro de la resurrección de Lázaro, eso nos enseña un principio. Te pido que tú estudies sobre eso. Dios tiene el poder sobre la vida. Dios levanta a los que están muertos espiritualmente. ¿Ves? Le da vida con su palabra, con el poder de su palabra. Entonces, cada milagro de la Biblia nos está enseñando. Hoy vamos a ver esas enseñanzas acerca de la justificación por la fe por medio del milagro de la sanidad del leproso. La lepra era una enfermedad terrible. Era una enfermedad que no se le conseguía cura en ese tiempo, en los tiempos bíblicos. No había cura para la lepra, por lo tanto era una enfermedad terrible. Y aquella persona que se infectaba de lepra, bueno, ya para esta persona eso era perder la esperanza de estar con su familia, perder la esperanza de trabajar, de estar con sus amigos. Imagínate con sus hijos, con su esposa, no podía, él tenía que alejarse. Era considerada como una persona inmunda.
el pobre leproso. ¿Ves? Y lo interesante de esto es que, bueno, además de eso, de tener ese agobio emocional de estar alejado de la familia, bueno, también sufrir con el hecho de ser inmundo. ¿Ves? Tenían que gritar inmundo, inmundo para que las personas se alejaran. Pero no solo eso, sino que también sufrían que los nervios perdían sensibilidad, por lo tanto a ellos se les podía estar cayendo la carne, los dedos, y no sentían nada, porque no tenían dolor. Entonces esta era la triste realidad de una persona leprosa, alejado de la familia, sin esperanza, sin vida, sin una vida plena. Entonces vamos a ver algo de la justificación por la fe por medio de la sanidad de un leproso, y esto lo encontramos en en el Evangelio de Marcos. Vamos a Marcos, capítulo 1, versículo 40 en adelante, donde está el milagro de la sanidad del leproso. Dice la palabra de Dios: a Jesús vino a él un leproso que de rodillas le dijo: si quieres puedes limpiarme. Este leproso había escuchado, y recuerda esto, que estamos hablando de justificación por la fe. La fe es importante para ser justificado. Sin fe nadie puede ser justificado. La fe. ¿Y qué es la fe? Dijimos en el estudio anterior, en el programa anterior, que la fe es confianza plena en lo que Dios ha prometido en su palabra. Es confiar en Él, en su carácter, en su amor, en su palabra, en sus promesas. Confiar de que Dios es fiel a lo que ha prometido, que Él ha prometido darnos un corazón nuevo donde esté su justicia, su ley. Por lo tanto, Él tiene poder para hacerlo. Así como tuvo poder, o que tiene poder para crear ese sol, esa luna que está brillando todavía en ese cielo, con el poder de su palabra, Dios también ha prometido que por su palabra Él puede crear en nosotros y en ti un corazón renovado. Puede hacerte nacer de nuevo. Así que la fe, o la justificación por la fe, es creer que Dios va a hacer lo que ha prometido. Es creer que Él tiene poder para hacer lo que ha prometido. Y es esperar, confiando que lo cumplirá. Esa es la fe. Así que este leproso, entonces, ¿por qué se acerca a Jesús? Este leproso había escuchado, ¿ve? Porque la fe viene por la palabra. El leproso había escuchado de que Jesús era una persona que sanaba, que levantaba muertos. Sí, que sanaba. Una persona que enseñaba la palabra. Así que esta persona, en su corazón nació la esperanza de la sanidad de la lepra. Y él se iba acercando a Jesús. En un momento Jesús estaba enseñando la palabra, estaba predicando a una multitud, y el leproso se fue acercando, y mientras más se acercaba, él escuchaba esas palabras de Cristo. Y saben ustedes lo que ocurre cuando nosotros escuchamos con deseo intenso la palabra de Cristo. Produce en nosotros la fe, el don de la fe, se activa la fe y se incrementa la esperanza en nuestros corazones, o en nuestro corazón. Y mientras él se iba acercando a ese ser que era su esperanza, y más escuchaba lo que Cristo estaba predicando, y más se crecía ese deseo intenso de ser sanado, y crecía por lo tanto la esperanza. Por lo tanto se acerca a Dios, se acerca a Cristo humildemente, de rodillas, la humildad de este leproso, y le dice a Cristo, mira las palabras: si quieres, no le dijo te ordeno que me limpies o que me sane, le dijo si quieres. Y a este leproso nos está enseñando una actitud, la actitud que debe tener toda persona que se acerca a Cristo, que es la humildad. Reconocer sus faltas, reconocer que no somos dignos, tú y yo no somos dignos de estar delante de Cristo, de su presencia. ¿Sí? No hay dignidad, hermano. Nosotros no somos dignos de recibir nada de Dios, ni la vida que tenemos. ¿Sabes tú que la vida que tú tienes ahora, sabes tú que tú estás respirando ahora, hoy estás respirando, solamente es por lo que ha hecho Cristo
lo que hizo Cristo al derramar su sangre, vivir una vida santa y pagar con ese sacrificio. Gracias a lo que ha hecho Cristo y en lo que hace cada día, es que tú y yo todavía estamos vivos. Nosotros no somos dignos de recibir nada de Dios. No somos dignos ni de la comida que tenemos cada día, ni del aire que respiramos. Todo lo recibimos gracias a la obra de Cristo Jesús. Él es el único digno. Él es el único que tiene los méritos. Y así se sintió este leproso ante Cristo. De rodillas llegó ante Cristo y le dijo: si quieres, no es mi voluntad, es tu voluntad. Pero qué interesante, hermano querido. Qué interesante que la voluntad de Dios es sanarnos. La voluntad de Dios es justificarte a ti, quitar ese corazón de piedra y colocarte un corazón nuevo. Esa es la voluntad de Dios. Por eso que la respuesta de Cristo fue: si quieres puedes limpiarme, le dijo el leproso. Y más adelante vamos a ver por qué él utiliza la palabra limpiarme y no utiliza la palabra sanarme. ¿Por qué? Porque estamos aquí viendo principios espirituales acerca de la salvación y de la justificación por la fe. El leproso le dijo: si quiere, y recuerden que vino de rodillas, humildemente. ¿Se recuerdan ustedes al publicano que estaba orando en el templo? Mientras que el fariseo decía: te doy gracias, Señor, te doy gracias porque no soy como las demás personas que son ladronas y diezmo todas las cosas, de todo lo que recibo, doy el diezmo y gracias porque no soy, o sea, te doy gracias porque soy justo. Mientras que el publicano decía, dice la Biblia, que le daba vergüenza hasta de subir el rostro, de levantar el rostro, y le decía: Señor, sé propicio a mí. Lo que estaba diciendo es: ten misericordia de mí, que soy pecador. Y Cristo dice: este se fue justificado, en cambio el otro no. El que tiene necesidad, porque solamente la justificación es efectiva en aquel que tiene necesidad de la justicia de Cristo. ¿Estamos claros? El leproso aquí nos está enseñando algo. Solamente la persona que tiene el deseo intenso de ser sanado, como el leproso tenía un deseo increíble de ser sanado. Y recuerde que cada milagro nos está enseñando principios espirituales. Solamente aquella persona que tiene un deseo intenso como el leproso de ser sanado espiritualmente, de ser justificado, es que el milagro ocurre. Pero el que se siente justo, no sucederá. ¿Por qué? Porque ya ante sus ojos, ante su vista, ya él es justo. ¿Me explico? El leproso le dice: si quieres puedes limpiarme. El 41 de Marcos 1 dice: Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, yo quiero, esa es mi voluntad, yo quiero ser limpio. Pero qué interesante que los evangelios te dan características, no, te dicen detalles de lo que hizo Cristo. No dice, bueno, Cristo le dijo de una vez, no, dice Jesús teniendo misericordia. Teniendo misericordia. Todo lo que nosotros recibimos y todo lo que Dios ha dejado para nuestra salvación es por misericordia. No es porque lo merecemos. Dios no tiene deuda con nosotros. Dios no tiene deuda. No es por obra, para que nadie se gloríe. Porque Dios no tiene deuda con ninguno de nosotros. Nosotros más bien tenemos deuda con Él. Somos nosotros los que estamos endeudados. Para eso vino Cristo a pagar el precio. Y era una deuda que no podíamos pagar. Y la única forma de tú cancelar esa deuda es muriendo eternamente. La única forma de que el hombre pudiera pagar esa deuda es muriendo, es con su vida y morir eternamente. Porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Así que entonces Cristo viene a este mundo.
Cristo muere en la cruz. Cristo nos da de su justicia. Todo es por misericordia por nosotros. Recibimos el aire cada día, cada mañana abrimos los ojos. Es por su misericordia, no somos dignos. Y tenga presente eso, hermano querido y amigo. No somos dignos. Tú y yo, aunque tengamos tiempo en la iglesia, aunque hayamos nacido en la iglesia, no somos dignos. Todo es por misericordia. Así que Jesús tuvo misericordia. Cristo Él podía haber seguido en su trono, en el cielo. Pero por misericordia se despojó de su gloria, dejó el trono, la adoración de los ángeles, dejó el estar al lado de su Padre recibiendo la alabanza de millares y millares, millones y millones de ángeles. Se despojó a sí mismo para venir a ser un ser humano, un siervo obediente y obediente hasta la muerte. Y no solo eso, sino que se hizo maldito por misericordia. Porque la Biblia dice que todo aquel que es colgado en un madero es maldito. ¿Y qué significa maldito? Un desgraciado. ¿Y qué es un desgraciado? Desprovisto de la gracia de Dios. Cristo en la cruz murió la muerte eterna, que es la paga del pecado, pero pecados que Él no cometió es nuestros pecados. Y se hizo maldito, un desgraciado, un desprovisto de la gracia de Dios. Por eso que Cristo dijo: Señor, ¿por qué me has desamparado? Ese es el fundamento de la paga del pecado. Ser separado completamente de Dios. Muerte eterna. Y eso fue lo que reventó el corazón de Cristo. ¿Y todo por qué? Por misericordia. Así que dice Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y lo tocó. Cristo extiende la mano y nos toca. Cristo dejó el cielo y se hizo uno como nosotros para rescatarnos de donde estamos. Bajó a donde estamos nosotros para poder levantarnos hacia donde estaba Él, que es estar en el trono junto a su Padre. Por misericordia extendió la mano, nos tocó, se hizo humano, se encarnó por misericordia. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Saben ustedes que esto es lo que va a estudiar los ángeles y los redimidos por la eternidad? Esa obra de Cristo, que ni los ángeles entienden. El misterio de la misericordia, el misterio de la encarnación. Jesús tuvo misericordia de él, extendió la mano y tuvo la gentileza y la delicadeza de tocar a ese leproso. Y ese leproso representa a cada uno de nosotros, a la humanidad perdida. Lo tocó, se hizo uno como nosotros. Y le dijo: quiero. ¿Qué significa quiero? Ese es mi anhelo, ese es mi deseo. Para eso yo vine a esta tierra, para buscar a los perdidos, para salvar a los impíos, a los pecadores, que Pablo dijo, de los cuales yo soy el primero. Por misericordia. No lo merecíamos. Todo es por misericordia. Por eso que en cada acción, en cada palabra, en cada enseñanza de Cristo, ahí vemos reflejado: quiero, esa es mi voluntad, para eso yo vine. Así que, querido hermano y amigo, no dejes de acercarte a Cristo Jesús, sea cual sea tus faltas, sea cual sea tu defecto de carácter, sea cual sea tu pecado. No por eso dejes de acercarte a Cristo Jesús. Su voluntad es sanarte. Su voluntad es hacerte una nueva persona con su poder.
Por eso le dijo, yo quiero ser limpio. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuánto tiempo pasó para que ese pobre leproso fuera sanado, fuera limpiado? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Pasó 2 días, 2 semanas, 2 meses, 2 años? Bueno, vamos a leer. Tan pronto terminó de hablar, tan pronto Jesús terminó de hablar, la lepra desapareció del hombre y quedó limpio. ¿Cuánto tiempo pasó? Ni una hora, ni un día. Tan pronto terminó de hablar Jesús o de pronunciar esas palabras, y la lepra desapareció y quedó limpio. ¿Cuánto tiempo puede durar Dios para darte un corazón nuevo? ¿Cuánto tiempo? 2 años, 24 años, una vida completa, 80 años. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que Dios cumpla la promesa en ti de darte un corazón nuevo donde esté su ley? De hacerte justo. ¿Cuánto tiempo le ocupa eso a Dios? Si para limpiar a la lepra a este leproso dice que fue pronto, fue al instante. ¿Cuánto tiempo le puede durar a Dios, a Cristo, darte un corazón nuevo, al ser una persona obediente? Bueno, eso depende de la fe que tengas. Si tú crees que no puede ocurrir hoy, no ocurrirá. Pero si tú crees en lo que Dios ha prometido y que lo puede cumplir hoy, Dios lo cumplirá hoy. Depende de tu fe. ¿Cuánto tú creas en las promesas de Dios? ¿Cuánto tú crees o cuánto tú creas del poder de Dios para hacerlo? Eso depende. Si tú lo crees. ¿Cuánto tiempo le llevó a Dios de hacer el sol y la luna? ¿Millones de años? ¿Meses? ¿Semanas? ¿Días? ¿Horas? No, Él habló y las cosas comenzaron a existir. ¿Cuánto tiempo crees tú que Dios se puede tardar para darte un corazón nuevo? Para que tú nazcas de nuevo. ¿Cuánto tiempo le puede llevar? El problema, querido amigo y hermano, el problema no es Dios, el problema no es su palabra, el problema no es su promesa. El problema somos nosotros que no tenemos la fe verdadera. Y yo te voy a mostrar aquí cómo era esa enfermedad terrible en el cuerpo. Y dice que tan pronto, porque por ejemplo, si nosotros vemos un leproso hoy día, si no es por un milagro, no vamos a ver a ese leproso sano en un instante. Tiene su tratamiento, tiene que aplicársele sus medicinas, y eso va evolucionando, ¿no? Va mejorando cada día. No sé cuánto tiempo se llevará. ¿Ves? Pero, por ejemplo, vamos a ver aquí. Mira lo que era un leproso, cómo era un leproso. Miren los ojos a ese pobre hombre. Miren los dedos. Hay dedos que se le han caído. Así es la lepra. Este señor tiene lepra. Y le está comenzando. Le tiene en las manos. Mire cómo era el cuerpo de un leproso. Tú te puedes imaginar entonces el leproso que se acerca a Cristo. Este leproso tal vez no tenía ni nariz. Ya no tenía labio. Ya no tenía dedos. Y ese leproso representa a cada uno de nosotros. Te representa a ti que no tenemos justicia propia. Tenemos un corazón malo, un corazón débil, una mente débil para obedecer. La Biblia dice que nuestra justicia, que son buenas obras, nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia, no sirven de nada delante de Dios.
Así que esta enfermedad representa el pecado. Porque mira lo que dice Isaías, la lepra. Por eso te estoy diciendo, los milagros enseñan principios espirituales. Y la lepra representa el pecado que hay en nosotros. Por eso que el pecado es representado como una llaga podrida en todo el cuerpo. Mira lo que dice Isaías 1. Un versículo muy conocido. Dice Isaías 1, versículo... Vamos a ver si leemos el versículo... Vamos a leer el versículo 4 para que veamos el contexto. Hay gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malhechores, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Dice, todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Y mira cómo es representado eso. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y vamos a ver más adelante qué representa el aceite. El aceite se utiliza para curar esa podrida llaga que representa el pecado. Así que este leproso, este pobre hombre con la lepra, representa a cada uno de nosotros que estamos afectados por el problema del pecado. ¿Ves? El pecado es representado como una llaga de la cabeza a los pies, una llaga de la lepra. Entonces Cristo le dice, quiero ser limpio con su palabra. Esta persona fue sanada al instante. ¿Qué nos está enseñando? La justificación por la fe. Dios puede crear en ti un corazón, darte un corazón nuevo, hacerte obediente, para luego declararte justo, hacerte una persona justa para declararte justo. ¿Me explico? Y reitero, y lo repito, el milagro de la sanidad del leproso está enseñando principios espirituales acerca de la justificación por la fe. Este leproso no podía haber sido sanado, no podía ser sanado de la lepra si no hubiese ejercido fe en Cristo Jesús. Así tampoco ninguno de nosotros podemos ser justificados si no ejercemos fe en lo que Dios ha prometido acerca de esa verdad bíblica. ¿Me explico? Así que Cristo tuvo misericordia, extendió su mano y le dijo quiero, lo tocó y le dijo quiero, sé limpio. Y dice tan pronto terminó de hablar, la lepra desapareció del hombre y quedó limpio. ¿Por qué no dice sano? Porque el milagro de la sanidad del leproso nos está enseñando principio espiritual y nos está hablando acerca de ser limpios del pecado. La lepra es una representación del pecado, por lo tanto la sanidad de la lepra es una representación de la justificación por la fe, de limpiarnos del pecado cuando Dios nos concede y nos da y nos transforma y nos da un corazón nuevo, lo que llama el nuevo nacimiento, lo que Cristo le dijo a Nicodemo, que él no tampoco entendía. Cristo no entendía, Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo, le dijo. ¿Y saben ustedes que nacer de nuevo significa también justificación por la fe? Son la misma cosa, pero con diferentes términos. El ser justificado por la fe es nacer de nuevo. Y eso no lo entendía Nicodemo. Nicodemo creía que él ya estaba, ya él tenía el cielo ganado. ¿Por qué? Porque bueno, era judío, descendiente de Abraham, él era conocedor de las escrituras, era un maestro de la ley, un doctor de la ley, conocía del santuario, del templo, de la ley, de las escrituras. Y Cristo le dice, no, Nicodemo, mira, tú eres doctor de la ley y no entiendes esto. No entiendes cómo ocurre el nuevo nacimiento. Cuando Dios lo había dejado en el Antiguo Testamento, lo que era nacer de nuevo. ¿Con qué? Con la promesa de darle un corazón nuevo, que es poder de Dios, no es poder del hombre, es poder de Dios por medio de su palabra. ¿Ves? Y Nicodemo no entendía eso, y él era doctor de la ley. Ahora imagínate entonces nosotros, que nosotros no somos doctores de la ley, ni somos eruditos,
cuánta ignorancia podemos tener acerca de esta verdad importante, como es la justificación por la fe, y a veces lo consideramos como bueno, sí, insignificante, no tan importante, pero es algo tan básico que a veces ni la comprendemos. Y es básico. Justificación por la fe es algo básico que tenemos que comprender, porque tiene que ver con nuestra salvación. ¿Ves? Y es algo irónico. Es algo básico, pero es lo que menos conocemos. Bueno, entonces, este señor tuvo la bendición, tuvo el privilegio de ser sanado, limpiado de la lepra. Y mira lo que luego le dice Cristo. Versículo 43. Dice: entonces lo despidió enseguida y le ordenó estrictamente: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Entonces Cristo le dice, para evitar de que los enemigos de Cristo se levantaran y lo persiguieran por haber sanado a este leproso, y que eso pudiera entorpecer su ministerio, entonces le dijo: mira, no digas a nadie nada, ve y muéstrate al sacerdote y presenta lo que la Escritura dice. Y esto es lo que vemos, y esto es lo que está presente en el Antiguo Testamento. Es importante que veamos eso, porque cuando una persona era sanada de la lepra, él tenía que presentarse al sacerdote. ¿Ves? Y llevar un cabrito, llevar una oveja a ser sacrificado. Y tenía que hacerse un rito. Y eso es lo que le está diciendo Cristo. Mira, anda al templo, anda al sacerdote que te vea, que te evalúe, para que vea que estás sano. Y luego se hacía un rito con ese leproso. Y qué interesante, y ahorita vamos allá, al Antiguo Testamento, que es lo que se hacía en el santuario. Entonces, la persona, qué interesante, querido hermano y amigo, que el rito que se hacía con el leproso que era sanado era lo mismo que se hacía, es parecido a lo que se hacía cuando se ungía o cuando se ungieron a Aarón y a sus hijos como sacerdotes, a los levitas. Qué interesante. El mismo rito, el rito que se hacía para ungir a los sacerdotes, era lo que se hacía con el leproso. La ley del santuario muestra esto. Se hacía con el leproso. Con ningún otro no se hacía, solamente con el leproso que era sanado. Y qué interesante que en la Biblia Pedro dice que nosotros somos ¿qué? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Llegamos a ser sacerdote porque intercedemos por otras personas, oramos por otras personas, le llevamos la palabra del lenguaje deseo de toda la gente acerca del leproso. Dice, en la página 231 dice: la obra de Cristo al purificar al leproso de su terrible enfermedad es una ilustración de su obra de limpiar el alma de pecado. ¿Estás viendo? El milagro de la sanidad del leproso nos enseñan principios espirituales. ¿Acerca de qué? De la obra de Cristo de limpiarnos del pecado. ¿Y qué es eso? Justificación por la fe. Su toque impartía un poder vivificador. La lepra fue quitada. Así sucede con la lepra del pecado, que es arraigada, mortífera e imposible de ser eliminada por el poder humano. Así como esta pobre persona no podía ser curada o ella misma curarse de la lepra, así somos nosotros, no podemos limpiarnos de la lepra del pecado. Solamente cuando Cristo tocó a este hombre fue sanado. Y solamente cuando nosotros somos tocados por Cristo y nos da de su manto, el manto de su justicia, también somos vivificados, renacemos, transformados y justificados, vivificados a una nueva vida. Hay otra cita que dice:
En algunos casos de curación, Jesús no concedió inmediatamente la bendición pedida. Hay peticiones que Dios no concede de una vez. Bueno, Él tiene sus razones. Él conoce el futuro. Entonces dice, pero en el caso del leproso, voy a colocarme un poquito para acá. Ok. Dice, en el caso del leproso, apenas hecha la súplica, fue concedida. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros pedimos cosas que no es la voluntad de Dios. ¿Me explico? Por eso dice que a veces se tarda la respuesta, la bendición no llega inmediatamente. ¿Por qué? Porque no es su voluntad del momento. Pero en el caso del leproso, apenas hecha la súplica, fue concedida. Cristo dijo, quiero. Esa es su voluntad. Por eso, hermano querido, cualquier petición que usted haga que tenga que ver con lo espiritual, que tenga que ver con su experiencia espiritual, con su salvación, con su transformación, con su victoria sobre pecado, sobre dejar defectos, dejar vicios. Cuando usted pide de acuerdo a eso, que eso está de acuerdo con la voluntad de Dios, Dios concederá la petición y dará la bendición ahora. Porque usted está pidiendo de acuerdo a su voluntad. Y dice la Biblia en Primera de Juan, que cuando pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye y nos concede la petición. ¿Tus oraciones son acerca de qué? ¿Tus oraciones son acerca de pedidos materiales? ¿Tus peticiones acerca de tu necesidad, tus necesidades materiales, de tu ego, de tu orgullo, o tus peticiones van más dirigidos a lo espiritual, a glorificar a Dios? Señor, dame la victoria sobre este defecto, sobre esta mala costumbre, sobre esta debilidad, para glorificar tu nombre. ¿Tus peticiones van dirigidas a eso? Bueno, si tú oras y pides por eso, Dios te concederá las peticiones, porque estás pidiendo conforme a su voluntad. Cuando pedimos bendiciones terrenales, ¿ves? Bendiciones terrenales, dice, tal vez la respuesta a nuestra oración sea dilatada, o Dios nos dé algo diferente de lo que pedimos, pero no sucede así cuando pedimos liberación del pecado. Tú pides sobre eso, tú pides acerca de eso, para glorificar a Dios. Porque la primera intención de pedir sobre eso no es para librarme de algún sufrimiento que estoy pasando. Señor, estoy sufriendo, yo no aguanto ya esto. O es para glorificar a Dios. Señor, para glorificarte, para vindicar tu nombre. Él quiere, porque esa es su voluntad, ¿eh? Entonces dice, Él quiere limpiarnos del pecado, hacernos hijos suyos y habilitarnos para vivir una vida santa. Habilitarnos para vivir una vida santa. ¿Cuánto tiempo crees tú que le lleva eso? Bueno, la experiencia la vemos en la ilustración de la sanidad del leproso. Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. Así que estamos viendo esta experiencia del leproso. Es una ilustración acerca de el nacer de nuevo y justificación por la fe, que es lo mismo. Vamos a ver, cuando nosotros somos incrédulos y no creemos en las promesas de Dios, dice, pero esa poderosa evidencia dada a los fariseos no los convirtió. Y aquí está hablando acerca cuando Cristo sanó al paralítico. ¿Se recuerdan cuando este paralítico fue llevado a Cristo a través de un hueco que sus amigos hicieron en el techo de una casa? Así que bajaron a esta persona inválida, lo bajaron hasta la presencia de Cristo en esa casa y hubo un milagro. Pero mira lo que dice acerca de cuando no creemos. Pero esa poderosa evidencia dada a los fariseos no los convirtió. Los hombres pueden encerrarse de tal manera en la incredulidad. Podemos tener tiempo en la iglesia, hermano. Podemos tener
haber nacido en la iglesia. Pero si no tenemos la fe que cree que Dios puede cumplir sus promesas, hermanos, somos incrédulos, aunque digamos que somos cristianos, aunque vamos a la iglesia. Los hombres pueden encerrarse de tal manera en la incredulidad, la duda y el escepticismo, que ni la resurrección de los muertos los convencería. Por causa de su incredulidad, se mantendrían en la misma actitud de descreimiento, impenitentes, y mira lo que dice allí en rojo, inconversos. ¿Será que yo soy un inconverso aunque yo estoy en la iglesia? Aunque digo conocer de la palabra de Dios, aunque digo que soy cristiano, yo puedo ser un inconverso si no creo, si no tengo esa fe que cree en las promesas de Dios, en su palabra. Porque si no creo, quiere decir que no ha sucedido en mí. ¿Me explico? Por eso dices un inconverso, porque si no lo creo, entonces no ha sucedido en mí, o no puede suceder en mí. Y sigo siendo inconverso aunque asista a la iglesia. ¿Ves? Entonces por eso que es importante nosotros comprender estos principios que enseñan la Biblia en lo que tiene que ver, que están allí, esos tesoros que están en esos milagros, en los milagros que Cristo hizo. Entonces vamos a ver rápidamente, lo voy a leer para que veamos lo que sucedía cuando Moisés ungió a Aarón y a sus hijos para el sacerdocio en el templo. Entonces aquí vemos a un sacerdote que era, cómo era su vestido, Entonces mira lo que dice, vamos a Levíticos 8, versículo 5 en adelante, dice: y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. ¿Quién mandó hacer esto? Tenga presente que Jehová es el que mandó hacer todo este rito para la unción de los sacerdotes. Pero también fue Jehová el que mandó que se hicieran los ritos para los leprosos. Cuando un leproso era sanado, es Jehová. ¿Por qué? Porque Él nos está enseñando en estas cosas, nos está enseñando principios espirituales que tienen que ver con nuestra salvación, con nuestra experiencia espiritual, con nuestra vida espiritual, con la justificación por la fe, con el nuevo nacimiento. Fue Jehová que mandó a hacer eso para nuestra enseñanza. El versículo 6 sigue diciendo: entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. ¿Quién lavó con agua a Aarón y a sus hijos? Moisés. Aarón y sus hijos no podían lavarse ellos mismos. Tenía que ser Moisés. Y tenga presente esto, porque aquí nos está enseñando principios espirituales. Es Moisés, Dios mandó que fuera Moisés que limpiara con agua o que lavara con agua a estas personas. Te pregunto, Aarón y sus hijos, ¿ellos podían bañarse ellos mismos? Claro, ellos mismos podían bañarse, eran personas adultas. Pero Dios dijo, no son ellos los que se van a bañar o se van a lavar con agua, es Moisés, o sea, tiene que ser otro. Y puso sobre él la túnica. ¿Quién lo vestía? ¿Ellos mismos o Moisés? Moisés vistió a Aarón y a sus hijos, y esto nos están enseñando principios espirituales. Le vistió después el manto y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Luego puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urín y tumín. Después puso la mitra sobre la cabeza y sobre la mitra en frente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Versículo 22. Después hizo que trajeran el otro carnero y degolló y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón. El lóbulo de la oreja colocaba sangre sobre el dedo del pulgar de la mano derecha y sobre el dedo del pulgar del pie derecho. Entonces mira la ceremonia. Moisés bañaba o bañó a Aarón, a sus hijos, los vistió, fue Moisés que los vistió él mismo, no tenían que vestirse los sacerdotes o estas personas ellos mismos, tenía que ser otro. Y en este caso era Moisés. Moisés los bañó, Moisés los vistió.
y luego colocaba una gota de sangre en el lóbulo de la oreja, en el dedo de la mano derecha, en el pie, y sigue diciendo. Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él. Y santificó a Aarón y sus vestiduras y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. ¿Qué significa la sangre en la oreja? ¿Qué significa la sangre en el dedo? ¿Qué significa la sangre en el pie? Y recuerda que esto sucedió después de ser bañado con agua. Le colocó el vestido y la sangre en la oreja, en el dedo y en el pie. Limpieza de nuestros sentidos. Limpieza de lo que entra por nuestro sentido a la mente. Limpieza en lo que hacemos. La sangre purifica. Limpieza de lo que decimos, porque en la oreja significaba los sentidos. Limpieza en lo que hacemos. Lo que hacemos honra a Dios o lo deshonra. La sangre en el pie. Limpieza de nuestro sendero, de nuestra vida terrenal. En Salmos 1 dice: bienaventurado el hombre que no anduvo en caminos de pecadores, en caminos malos, sino que comenzamos a andar en un sendero recto. Y un sendero recto significa una senda de justicia, de obediencia a Dios. ¿Me explico? ¿Quién representa a Moisés? Moisés representa a Cristo. Cristo es el que nos lava. ¿Quién representa a Aarón? ¿Y a quién representa los hijos de Aarón? A cada uno de nosotros. Nosotros no podemos bañarnos por nosotros mismos en lo que respecta a la limpieza de nuestros pecados. Cristo es el que nos baña. Pero para colocar esas vestiduras, primero Él tiene que limpiarnos con agua. Y esa agua, esa primera agua representa la lluvia temprana. Esa agua que provee Cristo Jesús. Él provee de esa agua. Nosotros no nos podemos limpiar a nosotros mismos, así como esa pobre persona no podía sanarse de la lepra ella misma. Tuvo que ser Cristo, tuvo que ser otra persona fuera de él. Estos principios, Moisés representa a quién, a Cristo, que nos limpia con el agua, nos purifica, nos hace renacer, nacer del agua y del Espíritu. Y esa agua representa la lluvia temprana, de la lluvia del Espíritu Santo. Y luego nos viste, nos coloca su manto de justicia. ¿Por qué? Porque ese manto de justicia no se puede colocar sobre una persona que practica pecados conocidos, que no ha sido limpiada, que no ha sido transformada, que no ha sido justificada. ¿Te estás dando cuenta? Que Dios justifica por completo, no a medias. Para que esa persona pudiera ser vestida, tenía que ser limpiada, primeramente. Porque ese manto de justicia no va a cubrir pecados conocidos y a sabiendas. Y luego se colocaba la sangre en la oreja, en las manos y en los pies, que hemos visto lo que significa. Y lo interesante de esto, luego lo dice el versículo 30. Luego que esa persona era bañada por Moisés, que representa a Cristo. Luego que esa persona era vestida por Moisés, que representa a Cristo vistiéndonos con su manto de justicia. Ahora mira lo que pasaba. Versículo 30 dice: luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras y sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él, y santificó a Aarón y sus vestiduras y a sus hijos y la vestidura de sus hijos con él. ¿Qué pasaba? El aceite de la unción era derramado sobre todo sobre toda la persona, y esa persona tenía que estar vestida. ¿Qué representa el aceite? ¿Qué representa el aceite? ¿Tú sabes lo que representa aceite en la Biblia? El Espíritu Santo. Lluvia tardía. Nadie que haya recibido lluvia temprana, que haya sido vestido con la justicia de Cristo, recibirá lluvia tardía. Estamos viendo los principios de la justificación por la fe. Y a veces nosotros queremos colocarnos el vestido o pretender tener el vestido practicando pecados conocidos.
y pretendemos que estamos justificados y que tenemos el vestido de Cristo y que tenemos el cielo ganado practicando pecado. A sabiendas, estoy hablando de pecados a sabiendas, hasta lo planificamos. Hasta el pecado muchas veces se planifica. Y todavía nos creen justo, así como los fariseos, ¿ves? Los fariseos planificaban matar a Cristo y se sentían justos, se sentían justificados. No tenían necesidad de la justicia de Dios. Y nosotros podemos estar en esa situación, por eso que es importantísimo, hermano querido, por eso que es vital que tú y yo comprendamos estos principios que muestra la Biblia. Por eso que es importante, porque podemos estar autoengañados, creyendo que estamos caminando en justificación, cuando no es así. Podemos estar muy lejos de eso y creyendo que estamos bien. Pero claramente aquí es Jehová el que dice, no, tú tienes que limpiarlos con agua, tú tienes que bañarlos con agua, lavarlos con agua, luego vestirlos y luego colocar el aceite. Lluvia temprana, lluvia tardía. Pero el aceite se coloca sobre una persona que esté vestida. ¿Saben ustedes que es abominación? ¿Saben que ustedes que es abominación para Jehová que se colocara el aceite de la unción sobre una persona que no estuviera vestida? Eso era abominación. ¿Por qué? Porque ese aceite no podía colocarse sobre un cuerpo desnudo. Tenía que colocarse sobre una persona que estuviera vestida, porque esa vestidura representa ¿qué? Representa la justicia de Cristo Jesús. Es importante conocer esos principios. Por eso que una persona que no esté vestida, que no esté justificada, lamentablemente no recibirá lluvia tardía. Y mucho se ora, mucho se pide, Señor, manda la lluvia tardía, pero tú estás preocupado por estar vestido, tú estás preocupado por estar en condiciones de poder recibir esa lluvia tardía. Ahora vamos a ver cómo ocurría con el leproso, porque eso fue lo que le mandó Cristo a este leproso. Manda a andar al sacerdote al templo, muéstrate al sacerdote y presenta lo que dice la ley. Así que no te retires. Ascienda ante tu altar, como incienso agradable a ti, Señor, que mi vida entera tú puedas cambiar, por la gracia y la justicia de tu amor. Purifícame que la paz
tú me puedes dar, que me acepta y me ama como soy, me transforme por la gracia de Jesús, y tu ley en mí vivir pueda grabar. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor, que la paz de Dios tiene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero ser tu voluntad. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor, que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero ser tu voluntad. Jesucristo mora en mí. Quiero hacer tu voluntad. Esa debe ser nuestra petición cada día. Señor, purifícame, quiero hacer tu voluntad. Es la única forma de poder glorificar y honrar el nombre de Dios. Gracias por estar aquí en estos minutos para seguir compartiendo de la palabra de Dios. Estamos hablando acerca de la experiencia de la sanidad del leproso, que es una ilustración de lo que quiere hacer Cristo en ti. Limpiarte de la lepra del pecado, hacerte una persona nueva. Así como esa piel de ese leproso dice que se volvió como la piel de un niño, una piel nueva. Dios quiere hacer también en ti una persona nueva. Y hemos visto ese principio acerca en el rito que se hacía para ungir a los sacerdotes, ¿sí? A los sacerdotes como Aarón, y era por voluntad de Dios. Al sacerdote Aarón con sus hijos, y que era voluntad de Dios, era mandato de Dios. Entonces Dios mandó a Moisés que él fuera el que limpiara con agua, o lavara con agua a estos sacerdotes, como vemos allí en la imagen. Lo lavara con agua, los vistiera. Ellos solamente lo que tenían que hacer era que esperar allí que Moisés entonces los bañara, que los vistiera, le colocara la sangre en la oreja, en el dedo y en el pie, y luego le derramaba ese aceite que representa el Espíritu Santo, lluvia tardía, en la experiencia de la salvación del creyente. Por eso necesitamos ejercer la fe verdadera, la fe de Jesús, que es creer de que Dios puede hacer lo que ha prometido en nosotros. Entonces vimos que Moisés representa a Cristo, y esa persona que eran limpiadas, que eran vestidas por Cristo, somos nosotros. Y que Cristo luego da de su espíritu, que es lluvia tardía, más de su presencia, de su poder, de su obra en aquel que vive la justificación y que vive en obediencia. Vamos a ver este rito. Vamos a ver este rito ahora con lo que pasaba con un leproso cuando era sanado. Y es interesante porque el rito es parecido, ¿sí? Es parecido y solamente se hacía con el leproso. Ahí estaba el leproso y el sacerdote. Vamos a ver aquí. El leproso entonces se presentaba. El leproso se presentaba ante el sacerdote y el leproso sanado. Así que el sacerdote entonces verificaba al leproso
Pero no solamente se hacía eso, sino miren los ritos que ocurría. Y eso lo podemos ver en Levíticos 14. El leproso tenía que hacer varias cosas y vamos a ver. Mira lo que dice Levíticos 14, versículo 1 en adelante. Y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso. Mira que Jehová que está hablando. Es la voluntad de Dios que se hiciera estas cosas, esta ceremonia del leproso. ¿Y qué representa esa ceremonia del leproso? La justificación por la fe. Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Ve la palabra que utiliza, se limpiare. Esta es una palabra importante en hebreo. Lo vamos a ver. Será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Tendrá que ver su cuerpo, tenía que ver si la llaga estaba blanca o ya había dejado ese color, porque si seguía blanca significaba que la lepra seguía. Entonces él tiene que verificar y dar evidencia, dar razón, dar fe de que sí, ya está sano. Entonces dice, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, o para el que se purifica, para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar la avecilla con un vaso de barro sobre agua corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana, el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y le declarará limpio. ¿Qué es la palabra que utiliza? Declarará. Justificación, lo declara. Pero para que la persona sea declarada limpia, ¿qué tenía que suceder? Tenía que estar realmente limpia. Para que una persona sea declarada justa, tiene que realmente estar o ser hecha por el poder de Dios justa. Te repito, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y le declarará limpio. Estamos viendo aquí que Dios quiere enseñar principios de la justificación por la fe y soltará la avecilla viva en el campo. ¿Qué representa esa avecilla, esa pequeña oveja muerta? Y que se mezclaba entonces su sangre con aguas corrientes. ¿A quién representa esa pequeña oveja? A Cristo. ¿Y quién representa esa oveja que se suelta viva en el campo? Al creyente. Al creyente. Gracias al poder y a la limpieza que hace Cristo o que hace Dios en el que cree, en el que ejerce la fe verdadera, la fe de Jesús, entonces será como una oveja viva en el campo, en el redil de Cristo. Una oveja viva. Ya pasa a ser una oveja de Cristo, el gran pastor. Y esto lo tenía presente el rey David. Ustedes se recuerdan en Salmo 51. Vamos a leerlo. En Salmo 51, ¿te recuerdas cuando David cometió ese pecado de adulterio y de asesinato? Entonces el profeta Natán le dice, mira, has cometido esa falta. Así que David entendió que sí, había cometido ese pecado contra Dios. Entonces escribe Salmo 51. Vamos a buscarlo allí. Salmo 51. David habla acerca de ser limpio con hisopo. ¿Sí? David dice, límpiame con hisopo. ¿Por qué? Porque él está tomando esto del Antiguo Testamento. Y David lo que está pidiendo es que sea justificado. Señor, justifícame. Cámbiame este corazón podrido que tengo, este corazón terrible, este corazón de piedra. Cámbiamelo, cumple tu promesa de darme un corazón nuevo. Y cuando él dice, límpiame y lávame, está tomando es de esto, del leproso. ¿Por qué? Porque la ceremonia del leproso sanado nos enseñan principios de la justificación por la fe, la justificación verdadera. Repito, justificación verdadera, justificación bíblica, no la que enseñan las demás iglesias por allí. Es la justificación bíblica. Vamos a leer Salmo 51.
Mira lo que dice. En Salmo 51, versículo 2 dice, lávame más y más de mi maldad. Lávame, ¿eh? Lo que ocurría con el leproso. Lávame más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. El rey David está tomando. Y también él sigue diciendo. Dice, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ahora David tenía claro el concepto de lo que es la justificación por la fe verdadera. Sí. Él está tomando figuras de qué. Él está tomando palabras. Él está tomando expresión de aquí de Levíticos 14. El leproso era limpiado y rociado ¿con qué? Con hisopo, que era una planta que se utilizaba, se acomodaba de una forma para rociar agua, corrientes, agua limpia y sangre sobre la persona. ¿Y la persona cuál qué persona? La que era limpiada o sanada de la lepra, que representa el pecado. Estamos hablando de justificación por la fe y por eso que David dice, crea en mí un corazón nuevo. Y luego usted no ve a David cometiendo el mismo pecado, cometiendo asesinato y adulterio, vuelto loco por allí, planificándolo. No, él recibió un corazón nuevo. No lo volvió a hacer. Vivió la justificación por la fe. Por eso que es importante que tú y yo comprendamos estos principios, para que nosotros nos examinemos si estamos viviendo la justificación por la fe verdadera o estamos autoengañados. ¿Me explico? Para eso se dejó la palabra. Entonces, ese principio lo muestra David, porque está tomando de la ceremonia que se hacía para el leproso que ha sido sanado. Entonces dice que se le declarará limpio, lo declara limpio, justificación por la fe, pero no se podía declarar limpio a la persona si seguía enferma de la lepra, porque eso es mentir. ¿A quién se le declara limpio? A aquel que ha sido limpiado realmente. Entonces, ¿a quién se le declara justo? Que significa limpio. ¿A quién se le declara justo? Al que es realmente justo. ¿Por qué? Porque ha sido hecho justo por el poder de Dios. ¿Ves? Vamos a ver lo que significa la palabra allí. Dice, limpio, que también se dice purifica, es lo mismo en hebreo, y dice que es tajer, una raíz primitiva propiamente que significa ser brillante, es decir, por implicación ser puro, físicamente sano, claro, no adulterado, levíticamente o ceremonialmente. Levíticamente quiere decir ceremonialmente, no contaminado, como lo que pasaba con el leproso que era sanado, moralmente inocente o santo. Vamos a leer otra vez. Entonces, teniendo presente esto, vamos a leer otra vez el versículo. Dice, después tomará la vecilla viva, versículo 6, el cedro, la grana y el hisopo, lo que dijo David, y los mojará con la vecilla viva en la sangre de la vecilla muerta, que representa la sangre de Cristo, sobre las aguas corrientes, que representa su espíritu, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, o el que se limpia, que es la misma palabra, purificar, limpiar en hebreo, tajer. ¿Y qué significa tajer? Vamos a leerlo nuevamente. Ser puro, físicamente sano, claro, no adulterado, levíticamente o ceremonialmente, no contaminado, moralmente inocente o santo. Entonces, cuando vemos el versículo que está hablando de la experiencia de la justificación por la fe, y se le declara limpio. ¿Por qué? Porque ha sido sanado. Es justo. Dios lo ha limpiado, Dios lo ha sanado. Dios le ha dado un nuevo corazón. Y soltará la vecilla viva en el campo que representa a esa persona. Ahora llega a ser parte del redil de Cristo Jesús, el gran pastor de las ovejas. Repito lo que significa limpio, purificar, tajer. Ser puro, físicamente sano, claro, no adulterado levíticamente o ceremonialmente, no contaminado, moralmente inocente o santo. Entonces, vemos al leproso allí que se hacía con él estas cosas. Con hisopo se le rociaba la sangre, se le rociaba con agua corriente, que representa el Espíritu Santo. Y el leproso también seguía haciendo estas cosas. Mira lo que seguía haciendo el leproso. Versículo 9. Y el 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, la barba y las cejas de sus ojos y todo su pelo, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio. Otra vez aparece la palabra limpio, que hace representación a un principio espiritual ¿qué? De ser justo.
sano espiritualmente. Versículo 14. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote, lo mismo que se hacía ¿te recuerdas con el rito de Aarón y sus hijos? Sobre el lóbulo aquí de la oreja derecha. Un momento aquí. Se colocaba entonces una gota de sangre en el lóbulo de la oreja derecha, del que se purifica, tajer, sobre el pulgar de la mano derecha y sobre el pulgar del pie derecho. ¿Se recuerdan lo mismo que se hacía con la unción de los sacerdotes? Asimismo, el sacerdote tomará el log de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda, dice, y mojará su dedo derecho. Así. Echa el aceite en la mano, moja el dedo que tiene en su mano izquierda y lo esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. Vamos a seguir leyendo. Entonces vemos allí el sacerdote haciendo esto. Colocaba la sangre y colocaba aceite. ¿Les recuerdan que el leproso también era bañado? Ese leproso era bañado. El rito involucraba que el leproso era bañado y también era vestido. Pero después que se vestía al leproso, luego se le colocaba la sangre y el aceite en la oreja, en la mano o en el dedo pulgar derecho y en el dedo pulgar del pie derecho. Entonces vimos que eso representa algo: limpieza de nuestros sentidos, otro corazón, otra mente que te lleva a obrar y obrar para glorificar a Dios. Y los pies, que representa la sangre y el aceite en los pies. Bueno, ese camino recto, senda de justicia, obediencia. Ya no andamos en caminos de pecadores, sino en la senda de los justos, que es obediencia continua a Dios. Habíamos al sacerdote, y el sacerdote representa ¿a quién? Representa a Cristo. Mientras que el leproso representa a cualquiera de nosotros, a uno de nosotros, al creyente, al que ha ejercido la fe de Jesús. Seguimos leyendo, versículo 17 del Levítico 14, dice: y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de la mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. ¿Ves? Se le colocaba la sangre y se le colocaba el aceite encima de la sangre del sacrificio por la culpa. ¿Estás viendo? Se le echa la sangre del cordero, que representa la sangre de Cristo, y también se le echa el aceite, que representa la presencia de Cristo. Dice Pablo: por la fe mora Cristo en el corazón. Así que Él comienza a hacer las obras. Es Cristo haciendo las obras en el creyente. Entonces, ese aceite, esa agua con que se limpiaba a ese leproso que se bañaba, y ese aceite que se lo colocaba en la oreja, en la mano y en el pie, representa lluvia temprana. Y lo que quedara del aceite que tiene en su mano lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica. ¿Te recuerdas que sobre el sacerdote se echaba ese aceite? Y ese aceite corría por todo su cuerpo y tenía que estar vestido. El leproso también tenía que estar vestido para recibir ese aceite. Dice, versículo 18, lo volvemos a leer: y lo que quedare del aceite que tiene en su mano lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Lo que significa colocarlo sobre la cabeza es que se rociaba. Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado, y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia. Y después degollará el holocausto, y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar. Y así hará el sacerdote expiación por él. Y como termina, dice: y será limpio. Será justo, será justificado, será limpio de sus pecados. Ahora, mira lo que pasaba con el aceite, porque el aceite se tenía que echar solamente sobre una persona que estaba vestida, porque ese vestido representa ¿qué? Representa la justicia de Cristo Jesús. Esa persona vestida representa el creyente que ha sido justificado, el creyente que ha sido vestido. Mira lo que dice, vamos a Éxodo 30. Éxodo 30,
versículo, vamos a leer 31. Dice: hablarás a los hijos de Israel y le dirás: este será el aceite de la santa unción, para vuestras generaciones. Dice: sobre carne de hombre, o sea, cuerpo desnudo, sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, así como el Espíritu. ¿Cómo se dice el Espíritu? Espíritu Santo. Ese aceite es santo, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que componga un ungüento semejante o ponga sobre él, o ponga de él sobre algún extraño, será eliminado de su pueblo. ¿Ustedes creen que esto está allí? ¿Ustedes creen que eso está allí, esas normas o esas leyes están allí para ocupar un espacio, para llenar un espacio? ¿O está allí para enseñarnos principios? Para enseñarnos principios espirituales. Dice que el aceite, Dios mandaba que el aceite no se debía derramar sobre una persona que estaba desnuda, en carne. O sea, desnudo. Tenía que estar vestido. El sacerdote tenía que estar vestido para recibir el aceite, sí. El leproso tenía que estar vestido para recibir ese aceite, sí. ¿Qué representa entonces? Que el Espíritu Santo no será derramado sobre una persona que no tenga la justicia de Cristo, sobre una persona que no sea justa, porque ese vestido no se coloca sobre pecados acariciados, pecados conocidos y pecados planificados a sabiendas. Te invito a que tú estudies sobre este tema, porque esto es fundamental, querido hermano y amigo. Esto es fundamental, entender estos principios que tienen que ver con la justificación. Porque ¿sabes tú cuál es el mensaje que iluminará al mundo? Esa maravillosa obra de Cristo de justificando al impío, al creyente. ¿Ves? Pero ¿cómo yo puedo dar esa luz al mundo? ¿Cómo yo puedo ser parte de ese grupo que dará esa luz al mundo cuando yo no estoy viviendo la justificación? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Tus pensamientos honran a Dios? Cuando te viene un pensamiento indebido, ¿tú lo mantienes o lo rechazas? Con el poder de Cristo: Señor, no quiero pensar esto, ayúdame. ¿Cuáles son tus palabras? ¿Cómo te diriges tú hacia tu prójimo? ¿Como una persona justa o como otro impío más? Esto te mostrará si tú tienes el vestido o si estás caminando en la justificación verdadera. ¿Me explico? Medita cada día en eso. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cuáles son tus palabras? ¿Cuáles son tus acciones? ¿Y cómo tratas a tu prójimo? Por eso dice allí que el aceite no se coloca. El aceite no se coloca sobre una persona desnuda. Eso era abominación, un insulto para Dios. El aceite se colocaba sobre una persona vestida, un sacerdote vestido y un leproso que ha sido sanado. Lo habían lavado con agua, se había vestido y luego se derramaba el aceite. Aquí estamos viendo el principio de la lluvia temprana y el principio de la lluvia tardía. Así que entonces este leproso, contento, leproso sano, estaba contento, ahora podía acercarse a su familia nuevamente, hacer su vida normal, trabajar, estar en la sociedad, compartir con sus amigos, con sus hijos, con su familia. Eso pasaba con el leproso que había sido sanado. Ahí vemos a Cristo, el sumo sacerdote representando a Cristo, presentando a esa persona justa, limpia, delante del Padre Celestial. Y ese leproso puede ser cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios por estos principios, por estas enseñanzas
Dios la dejó allí para que nosotros entendamos lo que Él puede hacer por nosotros que somos débiles, por nosotros que somos enemigos de Dios, por nosotros que somos imperfectos, que somos impíos. Dios dejó estos principios allí para que tú y yo comprendamos la capacidad que tiene Él para justificarnos, limpiarnos del pecado. Para eso lo dejó Él ahí. Por eso que te invito a que tú dediques tiempo a meditar en estas cosas. Sí, está bien conocer acerca de las rameras, está bien conocer acerca de los eventos, de los tiempos. Pero hermano querido, dedica tiempo a estudiar sobre esto que nos enseña sobre la justificación verdadera, que es la justificación por la fe bíblica, que es el mensaje que iluminará al mundo. El mensaje de los 3 ángeles. Cuando se tiene la fe de Jesús. El leproso ejerció la fe de Jesús. La fe que cree que Dios puede hacer lo que ha prometido. Por eso el leproso le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Ves? Tú tienes el poder para hacerlo. Hazlo en mí. El paralítico ejerció la fe de Jesús. Se acercó a Jesús y Jesús le dijo: levántate. Y él sin duda hizo el esfuerzo y se levantó. Y su pierna fue regenerada y pudo andar. La fe de Jesús. Esos milagros nos enseñan cómo tú y yo podemos ser salvos, cómo somos salvos, cómo somos justificados. Mira lo que dice Mensaje Selecto, tomo 1, página 430. Pero al paso que Dios puede ser justo y sin embargo justificar al pecador por los méritos de Cristo, nadie puede cubrir su alma con el manto de la justicia de Cristo mientras practica pecados conocidos. Por eso necesitamos primero que lluvia temprana. Dejar esos pecados que hacemos a sabiendas. Sabemos que estamos haciendo algo malo y lo seguimos haciendo. No se puede mantener el vestido de la justicia de Cristo en esa condición. Por lo tanto, no estamos caminando en la justificación. La justificación se pierde. ¿Sí? Nadie puede cubrir su alma con el manto de la justicia de Cristo mientras practique pecados conocidos o descuide deberes conocidos. Dios requiere, pongan atención a lo que sigue diciendo, porque esto lo enseña lo que hemos leído en la Biblia. Dice: Dios requiere la entrega completa del corazón antes de que pueda efectuarse la justificación. Antes de que Dios te declare justo, Él tiene que recibir ese corazón de piedra para cambiarlo por un corazón de carne. Y se efectúa la justificación. A fin de que el hombre retenga la justificación. Ahora vemos aquí otro principio importante. A fin de que el hombre retenga la justificación, o sea, de que te mantengas justificado, de que vivas la justificación, de que camines en justificación. Cada día, ¿qué debe suceder? Debe haber una obediencia continua. Pero muchas veces se piensa de que no, yo fui justificado y creemos que ser justificado es tener licencia para seguir pecando. No me importa lo que yo diga, no me importa lo que yo piense, no me importa lo que yo haga, no me importa cómo yo trate a mi prójimo. Yo estoy justificado. A fin de que el hombre tenga la justificación, debe haber una obediencia continua mediante una fe activa y viviente que obre por el amor y purifique el alma, que no es otra que la fe de Jesús, la fe verdadera, la fe que vence al mundo. Seguimos. Aquí vemos el principio. Quise mostrarles nuevamente esto para que ustedes tengan presente. El que está vistiendo a Aarón es Moisés, que representa a Cristo. Cristo le coloca el vestido a una persona que ha sido bañada, que ha sido lavada con agua, que es el Espíritu de Cristo, que ha sido limpiada por Cristo mismo. Él le coloca entonces su vestido, que es su manto de justicia, para luego derramar sobre él el aceite del Espíritu Santo, que es lluvia tardía. Vi que nadie podrá participar del refrigerio a menos que haya vencido todas las tentaciones y triunfado del orgullo. ¿Qué refrigerio? Lluvia tardía. ¿Sabes tú que la lluvia temprana se da para eso? Para que nosotros podamos vencer las tentaciones, el orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y toda palabra y obra malas. Primero es escrito en la página, eso está en la página 71. Y usted lo puede conseguir también en Eventos de los Últimos Días, página 164. Vuelvo a leer. Vi que nadie podrá participar del refrigerio. Podemos cambiar lluvia tardía. Nadie podrá participar del derramamiento del Espíritu Santo en la lluvia tardía a menos que haya vencido todas las tentaciones y triunfado del orgullo,
del egoísmo, el amor al mundo y toda palabra y obras malas. ¿Y qué ha dejado Dios para que nosotros podamos vencer todas estas cosas? La lluvia temprana. Así como el leproso era lavado con agua para ser vestido y para recibir el aceite, así como el sacerdote era lavado con agua para luego ser vestido y luego recibir el aceite, que el Espíritu Santo dice, nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana. La lluvia temprana es la que se da para que nosotros podamos remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día del Pentecostés. Dios ha dejado entonces estos principios que muestran la palabra. Yo creo que en un estudio anterior expliqué sobre eso. ¿Saben ustedes que, se le dice lluvia temprana, que es el derramamiento del Espíritu Santo? Lo digo de otra forma. Muchas veces se considera la lluvia del Pentecostés en el primer siglo sobre los discípulos como lluvia temprana, porque fue el derramamiento del Espíritu Santo con poder. Pero esa lluvia del Espíritu Santo con poder que recibieron los discípulos es lluvia tardía. Ellos ya habían recibido lluvia temprana. Antes que Cristo ascendiera al cielo, Él sopló su espíritu sobre los discípulos. Dice, reciban mi espíritu, y sopló. Esa es lluvia temprana. Y esa lluvia temprana que ellos recibieron, que es el soplo que Cristo le hizo sobre ellos, que sopló su espíritu, fue lo que los capacitó para que ya no hubiera en ellos rivalidad, ya no hubiera orgullo, ya no hubiera el deseo de supremacía, de controlar, de dominar. Y entonces cuando ellos estaban listos y estaban en capacidad, gracias a qué? A la lluvia temprana, entonces recibieron lluvia tardía. Así sucede también con los creyentes hoy en día. Necesitamos la lluvia temprana para capacitarnos para nuestra transformación, para mantener el manto de la justicia de Cristo, y usted lo necesita todos los días. Cristo dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, El reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Y eso buscarlo es todos los días. Seguimos leyendo. En Testimonios para los Ministros, en la página 399 dice, podemos estar seguros de que cuando el Espíritu Santo sea derramado, los que no recibieron y apreciaron la lluvia temprana no verán ni entenderán el valor de la lluvia tardía. Podrá estar cayendo, pero si no hemos recibido lluvia temprana, entonces no caerá sobre nosotros. ¿Por qué? Porque es una secuencia. ¿Te recuerdas? Moisés tenía que limpiar con agua, lluvia temprana, limpiar con agua. Y cuando estas personas estaban limpiadas con agua, entonces, ¿qué hacía? Lavadas con agua, lo vestía. Y luego que estaban vestidos, el aceite del Espíritu Santo, que también representa el Espíritu Santo. El agua representa lluvia temprana, el Espíritu Santo, lluvia temprana, que los capacita para recibir el manto de la justicia de Cristo. Y los que se mantienen vestidos, caminando en justicia, por senderos de justicia, entonces recibirán lluvia tardía, representado por el aceite que se derramaba sobre todo el cuerpo. Lo mismo sucedía con la persona que era limpiada de la lepra. También se bañaba con agua, se vestía y se le derramaba el aceite que representa el Espíritu Santo, y ese leproso y esos sacerdotes. Y ese leproso representa ¿a quién? Al creyente, al que ha ejercido la fe de Jesús. Mensaje Selecto, tomo 1, página 142, dice, ¿esperamos ver que se reavive toda la iglesia? Es una pregunta. ¿Nosotros esperamos ver que se reavive toda la iglesia? Bueno, ese tiempo nunca llegará. Que toda la iglesia se reviva, ese tiempo nunca llegará. Hay personas en la iglesia que no están convertidas. ¿Por qué? Porque no tienen una fe que crea en las promesas de Dios. ¿Te recuerdas cuando nosotros que leímos en las citas anteriores? Cuando nosotros no creemos en lo que Cristo puede hacer, nos mantenemos como inconversos, o sea, no convertidas. En la iglesia hay personas que no están convertidas y que no se unirán a la oración ferviente y eficaz. Debemos hacer la obra individualmente. Debemos orar más y hablar menos.
Esperamos que toda la iglesia se reavive. Bueno, ese tiempo no llegará. Tenemos que comenzar nosotros individualmente. Pero ¿cómo? Cuando nosotros comprendamos, comenzamos a entender estos principios que muestra la Biblia acerca de la justificación por la fe. Y disculpen que lo repita, pero es que a veces a mí me da una indignación, una tristeza cuando yo veo personas que predican la justificación por la fe solamente a media. ¿Cómo lo predican otras iglesias? ¿Cómo lo enseñan otras iglesias? Las otras iglesias. Que no es justificación bíblica. Es lo que enseña Babilonia. ¿Sí? No es de acuerdo al mensaje de los 3 ángeles. Entonces cuando nosotros comencemos a comprender estas cosas, entonces nos llevará a que nosotros individualmente podamos orar más por esa experiencia. Señor, dame la lluvia temprana. Hazme vivir esa experiencia hoy mismo, hoy. Y no esperar para mañana, no esperar por la lluvia tardía. La lluvia tardía, eso solamente le compete a Dios. Pero si usted se preocupa por recibir lluvia temprana, usted tendrá la garantía de que recibirá lluvia tardía. Así que, ¿quieres tú recibir ese manto de justicia de Cristo? Bueno, procura de que Cristo te lave. Cristo te lave de tus pecados, que te limpie, que te habilite para poder recibir ese manto, ese vestido, que nos preparará para estar ante el juicio. Y si tú tienes ese manto, vivirás entonces glorificando a Dios en pensamiento, palabras, actos y actitudes. Y estarás tranquilo, porque tendrás la garantía de que recibirás la lluvia tardía. Así que espero en Dios de que tus oraciones sean diferentes a partir de hoy. Y ore más por tu experiencia espiritual. Espero que ores más por tu crecimiento espiritual, por tu transformación. Porque tengas la convicción de que estás viviendo realmente la justificación por la fe bíblica, la justificación por la fe verdadera. Y que tengas la capacidad de enseñárselos a otras personas también. Antes de irme, voy a leer los mensajes que han escrito. Dice Diana Patti Aguilar, amén, feliz semana hermana, Dios te bendiga. Michelle Ripoli dice, excelente tema Daniel, gloria a Dios, así es, la gloria para Dios, por su misericordia, por su palabra, porque es su palabra. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, amén, que así sea. Y una evidencia, hermano, que usted ha sido justificado, o que nosotros hemos sido justificados, es que tenemos paz en nuestro corazón. Y no es palabra mía, es lo que dice la Biblia. Justificados pues por la fe tenemos paz. Romanos 5.1. Todo ese capítulo de Romanos, capítulo 5, mira, el capítulo 3 de Romanos, lea esa, para que usted entienda la experiencia de la verdadera justificación. Dios justifica al que son los de la fe de Jesús. ¿Ves? También dice Marilú Budier, amén, bendiciones, hermano, igualmente a usted, muchas gracias, bendiciones a ti, a tu familia. Gracias a todos por escribir, gracias a ti por estar allí. Dios te bendiga grandemente. Estamos pendientes para otro tema en Esencial Factor, que es la palabra de Dios. Un abrazo, soy Daniel Primera. Esto ha sido Esencial Factor con el tema de la justificación por la fe bíblica. Espero que sea de bendición para ti y que tú se lo puedas enseñar a otra persona. Dios te bendiga. Un abrazo y hasta Dios mediante otra próxima oportunidad. Dios te bendiga.